El rostro del gerente del banco palidecería después. Una voz me diría que no me moviera. Una tarjeta vieja de repente valdría más que todo lo que tenía. Pero nada de eso había pasado aún. Lo que pasó primero fue que mi hijo me pidió que me fuera. No gritó. No me ofendió. Estaba parado junto a la encimera de la cocina, con las manos firmes, la voz cuidadosa, como si la calma pudiera suavizar el peso de lo que estaba haciendo. Dijo que ya era hora, que era lo mejor para todos, que lo había pensado mucho tiempo. Escuché sin interrumpir. Las madres aprendemos desde temprano a callar cuando nuestros hijos ya tomaron una decisión. Me llamo Camila Torres. Tengo 58 años. Recuerdo que noté lo poco que había en sus ojos, ni enojo, ni culpa, solo distancia. Eso fue lo que más me dolió. La distancia se siente como algo que no tiene vuelta atrás. Fui al cuarto que había estado usando y metí en una bolsita pequeña lo que cupo. Ropa que yo misma había doblado, un cuaderno que nunca terminé, mi cartera, tan delgada que se cerraba sin esfuerzo. Adentro había unos cuantos billetes, apenas para un día, y una tarjeta vieja del banco que no había tocado en años. Cuando regresé, él me esperaba junto a la puerta. Me la abrió, un gesto cortés. El último. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido suave, cotidiano, sin portazo, sin eco, solo la certeza callada de que ya no era bienvenida en la vida de mi propio hijo. Me quedé ahí un momento, con la bolsa en la mano, sintiendo el peso de todo lo que no dije. Luego empecé a caminar, porque quedarse parada de pronto se sentía como algo que ya no me podía permitir. Caminé hasta que mis piernas se fueron deteniendo solas. No porque tuviera a dónde ir, sino porque ya no había hacia dónde correr. Me detuve cerca de un cafecito pequeño y me senté en el borde de una banca baja afuera, con la bolsa a mis pies. Adentro, la gente platicaba sin bajar la voz. Una mujer hablaba de los planes para la cena. Un hombre se reía de algo que no alcancé a oír. La vida normal seguía sin fijarse en mí. Abrí la cartera y conté lo que quedaba. 900 pesos. Lo conté de nuevo, más despacio, como si con cuidado el número pudiera cambiar. No cambió. El barista abrió la puerta para barrer la banqueta. Me miró, luego a la bolsa. ¿Está esperando a alguien?, preguntó, sin mala onda. No dije, solo descansando. Asintió. Puede quedarse un rato. Pronto cerramos. Gracias. La puerta se cerró otra vez. Lo vi a través del vidrio mientras limpiaba la barra, concentrado, seguro de su lugar. Cerré la cartera y la guardé en el bolsillo. Intenté llamar a mi hijo una vez. Sonó hasta que dejó de sonar. No dejé mensaje. Ya sabía que no habría respuesta. Me paré y ajusté la correa de la bolsa. Se sentía más ligera de lo que debería, como prueba de cuánto me habían quitado sin alzar la voz. Al empezar a caminar de nuevo, mis dedos rozaron la tarjeta vieja dentro de la cartera. No la saqué. Aún no. Seguía adelante, diciéndome que todavía tenía tiempo antes de llegar al fondo que mi esposo me había advertido. La tarjeta llevaba en mi cartera más tiempo que muchos matrimonios. Los bordes estaban suavizados por el uso. Los números apenas se veían. La banda magnética opaca por los años. No la había usado ni una vez, ni en todos estos años. Rafael me la dio una tarde, que en ese momento no parecía importante. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con las facturas regadas entre nosotros. La casa callada, como cuando una vida ya se ha acomodado, la deslizó sobre la madera hacia mí, despacio, como si no quisiera asustarme. Guárdala en un lugar seguro, dijo. La miré. Luego a él. ¿Qué es algo que aparté? ¿Para qué? No respondió de inmediato. Dobló una factura, luego otra, con cuidado en las manos. Para un día que ojalá nunca llegue, la empujé de vuelta. No necesitamos esto. Lo sé, dijo. Por eso no la uses a menos que de veras no tengas otra. Me reí entonces, ligera, quitándole importancia.
Rafael, si algún día llegamos a eso, algo salió muy mal. Me miró fijo, sereno. Prométemelo igual. No me gustó el peso en su voz. No era miedo, era certeza. Metí la tarjeta en la cartera y asentí. Está bien, lo prometo. Alargó la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Solo cuando no te quede nada. Después de que murió, la tarjeta se volvió una especie de silencio. La sentía cada vez que abría la cartera. Recordatorio de una plática que no entendí y de la que no pregunté lo suficiente. Pude haberla usado en cualquier momento. Cuando las cosas estaban apretadas, cuando salieron reparaciones, cuando mi hijo pidió ayuda por primera vez. Nunca lo hice. Ahora, parada sola con 900 pesos y sin dónde dormir. Apreté con el pulgar el borde de la tarjeta a través del cuero. Aún no la saqué. Todavía no. La noche llegó sin aviso. Me senté en una banca afuera de una tienda cerrada, la bolsa pegada a mi pierna. La calle lo bastante vacía para sentirme expuesta. Nadie me veía. Eso casi lo hacía peor. Saqué la cartera otra vez. Me dije que solo revisaba. No contaba. Ya sabía el número. 900 pesos. Empecé a apilar los billetes en la palma. Luego me detuve a la mitad. No había razón para terminar. La verdad no iba a cambiar. Un hombre pasó y se detuvo un poco. Lo suficiente para verme sentada ahí con la bolsa. No dijo nada. No hacía falta. La mirada fue rápida, conocida. La reconozco. Preocupación mezclada con alivio de que no era él. El celular vibró una vez. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Puedes quedarte en el motel de la carretera si necesitas. Era de mi hijo, no una disculpa, no una invitación de vuelta. Una solución que mantenía la distancia. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra. Luego bloqueé la pantalla y guardé el teléfono. Aceptar eso sería fingir que era temporal. No lo era. Apoyé la cabeza en la pared detrás de mí y cerré los ojos. Este era el momento para el que Rafael se había preparado. Sin gritos, sin drama, solo vacío. Metí la mano en la cartera y saqué la tarjeta por primera vez. Se sentía más delgada de lo que recordaba, más ligera, como si no pesara nada. La volteé en las manos, escuchando si algo en mí aún se resistía. Solo cuando no te quede nada, había dicho Rafael. Miré la calle, las ventanas oscuras, el silencio. Guardé la tarjeta de nuevo en la cartera. Me paré y empecé a caminar hacia el banco al final de la cuadra. El cajero estaba iluminado pero solo. Como siempre pasan las máquinas cuando más las necesitas. Me acerqué lo suficiente para que mi sombra cubriera la pantalla y metí la tarjeta antes de arrepentirme. La máquina la jaló a la mitad. Se detuvo. Luego la tragó del todo. Esperé. Por favor ingrese su NIP, dijo la pantalla. Lo tecleé de memoria. Los números cayendo con una seguridad que no sentía. La pantalla se quedó en blanco. No un error. No un rechazo. Solo nada. Retrocedí. Luego me acerqué de nuevo, como si la distancia ayudara. La máquina zumbaba bajo y constante, como pensando. Esta cuenta está cerrada, dije bajito. Decirlo en voz alta se sentía más seguro. Han pasado años. La pantalla parpadeó y volvió con un mensaje nuevo. Procesando. La palabra se quedó más tiempo del debido. Revisé la ranura, esperando que me escupiera la tarjeta con vergüenza callada. No lo hizo. Alcancé el celular. Luego me detuve. No había nadie a quien llamar que pudiera arreglar esto. La máquina dio un clic seco y definitivo. Luego se quedó quieta otra vez. Vamos, dije, con la voz apenas audible. Dime algo. Un hombre salió del vestíbulo del banco y me miró a través del vidrio. Era de mediana edad, con una chamarra que tenía un loguito bordado cerca del cuello. Miró la máquina, luego mi cara. ¿Todo bien?, preguntó a través de la puerta. Creo que sí, dije. Solo está lenta. Asintió, pero no volvió adentro. Se quedó ahí mirando la pantalla por encima de mi hombro. El cajero pitó. La pantalla cambió otra vez. Por favor, acuda de inmediato con un ejecutivo. El hombre se enderezó.
Señora, dijo, abriendo la puerta. ¿Puede pasar un momento? No hice nada, dije. Lo sé, respondió rápido. No es problema. Solo necesitamos verificar algo. Miré la calle vacía. Luego la puerta que sostenía abierta. La máquina aún no me devolvía la tarjeta. Está bien, dije. Me indicó que me apartara del cajero. Mientras lo seguía adentro, sentí que el peso cambiaba de nuevo. Sutil pero innegable. Como si algo enterrado hace mucho acabara de acercarse a la superficie. Adentro, el aire se sentía distinto, no tenso, cuidadoso. El hombre cerró la puerta detrás de nosotros y señaló una zona pequeña de asientos. Por favor, siéntese, dijo. Me llamo Martín. Me quedé de pie. Solo intenté usar una tarjeta vieja. Si no sirve, no hay problema. Solo quiero que me la devuelvan. Negó con la cabeza una vez. La tenemos. Solo necesitamos confirmar unas cosas. Una mujer salió de detrás de un escritorio cercano. Miró a Martín, luego a mí. Su expresión se endureció un poco antes de suavizarse. ¿Es la cliente?, preguntó. Sí, dijo. ¿Puede avisarle a la señora Reyes? La mujer asintió y desapareció por un pasillo sin preguntarme nada. Al fin me senté. La silla se sentía demasiado dura, como para pláticas cortas. Martín bajó la voz. ¿Puedo ver su identificación? Por favor. Le di mi licencia. La estudió con cuidado. Luego tecleó algo en una tablet sobre la mesa entre nosotros. Sus dedos se detuvieron. Se aclaró la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que usó esta tarjeta?, preguntó. Nunca, dije. Mi esposo me la dio hace años. Prometí no usarla a menos que no tuviera otra opción. Miró hacia arriba. El nombre de su esposo, Rafael Torres. Tecleó de nuevo. Esta vez no habló. Leyó. Su mandíbula se tensó. Luego se relajó. Luego se tensó otra vez. Señora Torres, dijo, apartando un poco la tablet, le voy a pedir que espere aquí un momento. ¿Hay algún problema?, pregunté. No, dijo rápido. No es problema. Solo un procedimiento. Se paró y caminó hacia el pasillo, deteniéndose a la mitad, como repensando algo. ¿Quiere un poco de agua?, preguntó. No, gracias. Asintió y se fue. Me quedé sola, escuchando los sonidos apagados de movimiento detrás de las paredes. Las voces bajaban cuando pasaban por la puerta. Alguien se rió breve, luego se calló. Unos minutos después entró una mujer. Era mayor que Martín, serena, el cabello recogido con cuidado. Señora Torres, dijo, soy Ángela Reyes. Superviso las cuentas de esta sucursal. No me tendió la mano. No sonrió. Su tarjeta activó una alerta interna, siguió. Eso pasa a veces con cuentas antiguas. Pensé que estaba cerrada, dije. No lo está, respondió. Pero antes de seguir, necesito confirmar unos detalles. Me preguntó sobre Rafael, sobre fechas, sobre direcciones donde habíamos vivido hace décadas. Respondí cada una. Asentía después de cada respuesta, como marcando casillas que solo ella veía. Al final, juntó las manos. Gracias por su paciencia. ¿Por qué?, pregunté. Me sostuvo la mirada, por entender que algunas cosas requieren discreción. La forma en que lo dijo me apretó el estómago. No miedo. Conciencia. Se paró. Si me acompaña, señora Torres, deberíamos seguir esta plática en un lugar más privado. La seguí por el pasillo, pasando oficinas con puertas cerradas, hacia una que claramente me había estado esperando más tiempo del que yo sabía. Ángela cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó frente a mí, poniendo una carpeta delgada sobre la mesa. No la abrió de inmediato. Señora Torres, dijo, con voz firme, lo que voy a explicarle puede ser abrumador. Quiero que sepa que nos tomamos estas situaciones muy en serio. Junté las manos para que no temblaran. Puede decírmelo. Abrió la carpeta y deslizó una hoja hacia mí. Era un resumen, lleno de palabras y columnas sin detalles. Esta cuenta se abrió hace más de 40 años, dijo. Nunca se ha tocado. Ni una vez. Miré hacia arriba. Eso no puede ser. Lo es, respondió.
Su esposo fue muy cuidadoso. Hizo una pausa, observando mi cara. Señora Torres, el saldo de esta cuenta es 950 millones de pesos. El cuarto pareció inclinarse. Solté una risa corta antes de poder detenerla. Se equivocan. Ángela negó con la cabeza. No nos equivocamos. Volteó la página. Rafael Torres empezó a invertir temprano. Al principio poco, luego constante. Evitó llamar la atención. Evitó riesgos que necesitaran explicación. Eligió instituciones que valoran la paciencia más que la prisa. Pensé en nuestra vida, los presupuestos ajustados, las reparaciones que posponíamos, las vacaciones que nunca tomamos. Vivió como si no tuviéramos nada, dije. Vivió como alguien que protege algo, dijo Ángela con suavidad. Sacó de la carpeta un sobre, amarillento en los bordes. Dejó una carta, dijo. Solo se entregaría si alguna vez se accedía a la cuenta. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra de Rafael. Ordenada, familiar. Mis manos temblaron al abrirlo. Camila, si estás leyendo esto, fallé en una cosa. Dejé que el mundo te arrinconara. Tragué saliva y seguí. No lo escondí porque no confiara en ti. Lo escondí porque confío demasiado en ti. El dinero cambia cómo habla la gente, cómo se miran, cómo el amor rápido se vuelve palanca. No quería eso para nosotros, ni para nuestro hijo. Las lágrimas empañaron las palabras. Esto no es un regalo, es un escudo. Úsalo cuando no tengas otra forma de pararte firme. Si ese día llega, quiero que elijas quién serás después sin que el miedo te apriete el pecho. Bajé la carta. Ángela esperó. Él sabía, dije. Sabía que habría un día. Sí, dijo, y se preparó en silencio. Aplané el papel contra la mesa, anclándome. El número aún se sentía irreal, pero la intención no. Rafael no me dejó poder, me dejó elección. Ángela se paró. Podemos ir despacio de aquí en adelante, asentí. No necesito correr. Mientras doblaba la carta y la guardaba en el sobre, me di cuenta de que algo había cambiado. No el dinero. Yo, Ángela preguntó qué quería hacer después. La pregunta pesaba más que el número que me había mostrado. Necesito un lugar donde quedarme, dije. Nada complicado. Asintió, ya acomodando su postura. ¿A corto plazo o permanente? Corto plazo, respondí. Quiero tiempo para pensar. Hizo una llamada desde su escritorio, hablando bajito, eligiendo las palabras con cuidado. Cuando colgó, deslizó una tarjeta hacia mí. Esto cubre un departamento amueblado cerca del río en Guadalajara, dijo. Es modesto, ¿seguro? Está bien. Hizo una pausa. No quiere avisar a nadie. ¿Un abogado? Tal vez aún no, dije. No quiero que esto se vuelva ruidoso. Ángela me observó. Luego dio un pequeño asentimiento. Podemos mantener todo discreto. Martín reapareció en la puerta con mi tarjeta. La extendió como si fuera frágil. Perdón por la demora. Señora Torres, dijo. Si necesita algo. No, dije suave. Ya hicieron suficiente. Sus hombros se relajaron. El poder, me di cuenta, hace que la gente sea cuidadosa sin que se lo pidas. Afuera del banco, me senté en la parte trasera de un auto que Ángela había arreglado. El chofer no preguntó nada. No necesitaba. El silencio ahora se sentía ganado. No vacío. El celular vibró de nuevo. Un mensaje de mi hijo. ¿Encontraste dónde quedarte? Miré la pantalla. La respuesta era sí. También era no. No como él lo decía. Escribí, estoy a salvo. Te hablo pronto. Luego puse el teléfono boca abajo. El departamento estaba limpio y callado. Bajé la bolsa y me paré en medio del cuarto, respirando. No había comprado nada. No había cambiado nada en cómo me veía. Nada anunciaba lo que había pasado. Saqué la tarjeta de la cartera y la puse sobre la mesa, no como solución, como recordatorio. Rafael me había dado un camino adelante. Lo que eligiera hacer con él sería solo mío.
Esperé 2 días antes de responder, no para castigarlo, para estar segura de que mi voz no llevara nada que no quisiera dar. Cuando al fin acepté vernos, fue en un lugar público tranquilo. Llegó temprano, se paró al verme, la incertidumbre en toda su cara. ¿Te ves? Bien, dijo. Lo estoy, respondí, sentándome. No lo abracé, no pregunté cómo estaba él. Se movió inquieto. Estaba preocupado. Te fuiste sin decir dónde. Tú me dijiste que me fuera, dije tranquila. Lo hice. No era lo que quería decir. Lo sé, dije, pero es lo que pasó. Bajó la mirada a la mesa. Pensé que llamarías, o que volverías. No quise discutir, dije, y no quise rogar. Su mandíbula se tensó. No quería hacerte daño. Te creo, dije. Querías hacértelo más fácil a ti. Se encogió un poco. Dejé que el silencio se quedara. ¿Estás en el motel?, preguntó. No. ¿Alguien te ayudó? Yo lo resolví. Me estudió la cara, buscando algo. Alivio, tal vez. O tranquilidad. Puedo mandarte dinero, dijo. Hasta que arregles las cosas. No lo acepto, dije. Y no voy a explicar por qué. Se enderezó, un poco de frustración asomando. No puedes cerrarme la puerta así. No lo hice, dije. Di un paso atrás, abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez. Se veía inseguro de su lugar. Te quiero, dijo. Lo sé, respondí. Pero querer no da derecho a todo. Me paré y tomé la bolsa. Él se quedó sentado, mirándome con una expresión que ya no era enojo, era darse cuenta. Al alejarme, sentí que la línea se acomodaba en su lugar. No necesitaba defenderla, solo necesitaba que existiera. Los días se acomodaron en una forma con la que puedo vivir. Café de mañana, en mi propia mesa, un paseo que no sigue el horario de nadie más. Llamadas que contesto cuando yo quiero, no cuando la culpa me dice. Cuando Ángela llamó para ver cómo estaba, fui breve. ¿Estás segura?, dijo. Cuando estés lista, hablamos de los siguientes pasos. No estoy lista, respondí. Y ese es el chiste, lo entendió. Rafael siempre elegía gente que escuchaba. No compré nada extravagante. No anuncié cambios. Cuando mi hijo mandaba mensajes, respondía amable y corta. Cuando pidió visitarme, dije todavía no. El equilibrio entre nosotros se mantenía. Se sentía honesto. Una tarde abrí la cartera y guardé la tarjeta en su lugar. No porque la necesitara cerca, sino porque no quería fingir que no me había cambiado. Ya no era un rescate. Era recordatorio de contención, de momento, de confianza. Hay una lección que cargo ahora y no vino del dinero. Vino de perder mi lugar en la vida de alguien más y descubrir que aún tenía el mío. La seguridad no grita, la dignidad no discute. El poder, el de verdad, es poder elegir sin que el miedo te apriete el pecho. Rafael no me dejó riqueza para ganar, me dejó espacio para pararme firme. Y pararme firme, aprendí. Es distinto a solo sobrevivir. Si esta historia te encontró en un momento tranquilo, llévatela. Dale like al video si te tocó algo que has vivido. Deja un comentario si alguna vez tuviste que empezar de nuevo sin permiso de nadie. Suscríbete si quieres más historias sobre elegirte a ti misma sin quemar todo lo de atrás. Esa noche, guardé la cartera en el cajón y apagué la luz. El futuro no me prometía nada. Por primera vez en mucho tiempo, yo tampoco.